El tema de la comunicación, de esta comunicación, es traducir la fraseología judicial, un estudio contrastivo basado en COSPE, o sea, el corpus de sentencias penales que hemos desarrollado en la Universidad de Trieste. A lo largo de estos 15 minutos intentaré ser breve y presentar un poco el marco de referencia de este proyecto de investigación que surge como resultado de mi tesis doctoral. Presentaré los objetivos, material y metodología. El análisis se centrará especialmente en un estudio de caso, porque no me queda más remedio que limitarme a un estudio de caso, y voy a concluir con aplicaciones futuras y retos para el futuro. Bueno, antes que nada, esta comunicación se encuadra en el ámbito de un proyecto de investigación sobre el lenguaje judicial. El lenguaje judicial entendido como una variedad de lenguaje jurídico que es empleado por los jueces que utilizan este lenguaje a la hora de justificar sus decisiones, a la hora de aplicar la ley a casos concretos. Y en la combinación lingüística español, italiano, inglés. Y surge como resultado, lo decía antes, de una tesis doctoral titulada La fraseología en las sentencias penales, un estudio contrastivo español, italiano, inglés basado en corpus. Y ¿por qué estudiar la fraseología en las sentencias penales? Aquí es un tema para otra comunicación, pero en general digamos que la fraseología es uno de los rasgos distintivos de la sentencia judicial y de los textos judiciales en general. Y otro problema es que los traductores, a la hora de enfrentarse con estos textos, no disponen de recursos terminológicos y sobre todo fraseológicos para traducir estas unidades. Entonces, de aquí la necesidad de trabajar con un estudio basado en corpus sobre fraseología. La tesis doctoral se centró especialmente en 4 tipologías que se acercan mucho a las tipologías del de antes: locuciones prepositivas, dobletes y tripletes léxicos, que son exactamente binomio y trinomios de Arsenio, luego colocaciones léxicas y fórmulas estereotipadas. Y en esta comunicación me voy a centrar sobre todo en las colocaciones. Los objetivos de la comunicación son, sobre todo, presentar las ventajas de aplicar la metodología, una metodología específica, sí, de la metodología corpus driven, preconizada por Tonini Bonelli, luego aplicada en estudios, en el primer estudio de 1996, luego 2001 y luego con Elena Manca también en 2004, aplicar esta metodología corpus driven a un caso, a las unidades fraseológicas extraídas de mi corpus COSPE. Y al mismo tiempo lo que quiero demostrar también con esta comunicación es la utilidad de utilizar corpus especializados comparables para la traducción de las unidades fraseológicas. Y esto porque claramente los corpus no comparables nos brindan la oportunidad de detectar de manera semiautomática los equivalentes de traducción funcionales a partir de contextos auténticos. El estudio se basa en el corpus de sentencias penales, que es un corpus que hemos compilado en la Universidad de Trieste. Es un corpus que contiene 3 componentes: español, italiano, inglés, y 2 subcorpus, COSPE Sub y COSPE App. Ya veremos de qué se trata. Es un corpus homogéneo y contiene más o menos 6 millones de palabras, 2 millones de tokens por componente. Y se trata de un corpus que recoge sobre todo sentencias penales. Y el periodo es un periodo uniforme, 2005-2012, y desde un punto de vista de los géneros, aquí en COSPE hemos compilado sentencias que intentan ser comparables entre sí. Y para hacer esto hemos dividido el corpus en 2 subcorpus. El primero es COSPE Sub, que es el corpus que contiene sentencias, algunas sentencias dictadas por los órganos superiores en cada ordenamiento jurídico. Entonces, en el caso de España tenemos el Tribunal Supremo, división penal. En el caso de Italia tenemos la Corte Suprema de Casación. En el caso de Inglaterra y Gales tenemos Supreme Court of the United Kingdom.
Y estas son las sentencias que forman parte, digamos, de COSPE Sub, mientras que COSPE Up contiene, digamos, algunas sentencias dictadas por órganos de segunda instancia. O sea, en el caso de España tenemos el Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial, en el caso de Italia tenemos la Corte de Appello y Corte de Assise de Appello, y en el caso de Inglaterra tenemos la Corte de Appeal. Y esto claramente nos ha ayudado mucho los juristas, expertos de derecho comparado, que nos han asegurado la comparabilidad entre los productos de las decisiones dictadas por dichos órganos. Desde un punto de vista metodológico, en el caso de la tesis, lo que hicimos fue intentar combinar una metodología enfocada al género discursivo, y aquí me refiero, ¿no?, a los estudios de Swales, luego aplicado al lenguaje jurídico por Bhatia, o sea, el género sentencia como en el marco del análisis del discurso, sentencia como conjunto de actos y de etapas retóricas o moves. Y aplicado también combinado, digamos, con un estudio basado en la lingüística de corpus, en general, tanto corpus-based como corpus-driven. En el caso del estudio de caso me centraré en la metodología corpus-driven. Antes de pasar y de describir y de presentar el estudio de caso, me gustaría presentar brevemente el género. A lo mejor quizás sea un poco, no haga falta presentar, o sea, definir qué es la sentencia penal, pero sí que me gustaría subrayar el hecho de que las sentencias que forman parte de mi corpus son sentencias específicas, o sea, son un subgénero específico de sentencias, porque se trata de sentencias de segunda o última instancia. Esto quiere decir que son sentencias que deciden, en realidad, en las que los órganos, los tribunales deciden sobre casos que ya han sido definidos en etapas inferiores. O sea, los órganos de primera instancia ya dictaron las sentencias y los órganos superiores de segunda o última instancia revisan el caso para ver si el recurso interpuesto por un apelante o un recurrente tiene que estimarse o desestimarse. Y desde ese punto de vista, digamos que nos hemos basado también, si quiero, para presentar qué es lo que ocurre, digamos, en este género textual, nos hemos basado en la estructura del conocimiento de Schank y Abelson, en la noción de guión, o sea, qué es el script, qué es lo que pasa en las sentencias que forman parte de mi corpus. Y aquí os presento brevemente una síntesis, ¿no?, del guión en el caso de España, en el caso de Inglaterra y Gales, en el caso de Italia. Leo muy rápidamente la parte de España. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes son los protagonistas? Y esto me sirve para luego identificar los nodos de las colocaciones. O sea que en la fase de identificación de los nodos, a partir de los cuales identificar la fraseología, en vez de buscar keywords o words list, que en el caso de 6 millones de palabras era demasiado complicado, nos hemos basado en términos clave. Y esto los hemos justificado pensando en que en realidad, en el caso de la fraseología jurídica, la mayoría de las unidades fraseológicas se anidan alrededor de términos clave. O sea que existe claramente una interconexión entre fraseología y terminología. ¿Cuáles son los términos clave? Os contaba del guión. En la fase del juicio, el tribunal o el juez condena a un acusado de un delito por cometer un delito y dicta una sentencia. El acusado puede recurrir o interponer un recurso ante un tribunal superior. Entonces aduce, digamos, sus motivos e interpone un recurso de apelación ante la audiencia provincial o de casación ante el Tribunal Supremo. Y en este caso se convierte en apelante o recurrente respectivamente. El tribunal lo que puede hacer al final es absolver o condenar al apelante, o sea, estimar o desestimar su recurso, anular o confirmar la sentencia de los órganos inferiores y redeterminar claramente la pena. Y es importante señalar que en esta fase de identificación del guión digamos que hemos procedido de manera independiente y autónoma, o sea que hemos pensado antes en España, luego en Inglaterra y Gales y al final en Italia, sin traducir los guiones de un idioma al otro. Y esto es fundamental en el caso de la traducción jurídica, o sea que tenemos que pensar en el ordenamiento y no podemos simplemente porque lo que pasa en España es muy probable que no ocurra y no pase en Inglaterra o en Italia. Del guión hemos identificado, o sea, las palabras que aquí estaban en cursiva, ahora
la vemos como, vemos esta palabra como nodos y a partir de estos nodos hemos ido identificando todas las colocaciones léxicas. Ahora voy a presentar el estudio de caso, o sea, a partir de uno de estos nodos voy a aplicar la metodología de corpus driven de Tonini-Bonelli y la voy a aplicar a una unidad, o sea, la unidad recurso. Aquí remito al estudio muy citado de Corpas Pastor 2008, una parte dedicada al enfoque que la autora denomina la traducción por colocación. O sea, la idea de que la unidad de traducción verdadera, en el caso, por ejemplo, de los estudios de Tonini-Bonelli, es la unidad fraseológica, o sea, es la colocación y no es, por ejemplo, el término. Y esta me parece una metodología que se puede aplicar muy bien al caso del lenguaje jurídico, donde los términos ya sabemos que remiten a conceptos totalmente distintos y a veces inexistentes entre los ordenamientos. La metodología, ¿cuáles son los pasos que se pueden seguir según esta metodología para encontrar los equivalentes funcionales? O sea que en la fase, en el caso de mi tesis, identifiqué todos los fraseologismos paralelos. O sea que la extracción me llevó a una lista de colocaciones, de locuciones. Ahora lo que tenemos que hacer es intentar buscar correspondencias funcionales. ¿Y cómo se puede hacer esto? La metodología de Tonini-Bonelli me parece prometedora. O sea, se trata de una metodología que prevé 3 pasos y los he puesto aquí de manera más discursiva. O sea, el primer paso consiste en ir, por ejemplo, pensar en una unidad de traducción problemática. O sea, un traductor quiere saber cómo se traduce un término. Lo que puede hacer es, en el primer paso, es partir de este término problemático y estudiar el comportamiento fraseológico, o sea, las colocaciones, por ejemplo, de este término en la lengua 1. Imaginemos, por ejemplo, que la lengua 1 sea el español. El paso siguiente es, a partir de todas las colocaciones del término problemático, ir identificando los equivalentes a primera vista digamos, de las colocaciones, por ejemplo, en mi caso, en italiano y en inglés. Y el último paso consiste en, a partir de estos equivalentes a primera vista en inglés y en italiano, ir a ver los colocativos de estos términos y de ahí volver a empezar el proceso. Sé que esto es un poco teórico, se queda al nivel teórico, pero ahora lo voy a explicar con un caso concreto y espero que quede claro. En realidad, el estudio, o sea que esta metodología está explicada muy bien también en un estudio de Tonini-Bonelli Manca de 2004 aplicado al discurso turístico. Y yo voy a aplicarlo a un caso al caso de recurso en mi tesis, o sea, extraído de los datos de la tesis. Por ejemplo, aquí tenemos todas las colocaciones léxicas que hemos detectado en COSPE en el caso de recurso. Imaginemos que, o sea, aquí tenemos, por ejemplo, las colocaciones sustantivo más adjetivo, sustantivo más preposición más sustantivo, etc. Hemos fijado una serie de requisitos, o sea, la frecuencia mínima de corte de 5, en 5 textos diferentes. Esto es fundamental para lo que se ocupen de fraseología porque tenemos que evitar los casos de rasgos idiosincrásicos. O sea, por ejemplo, un juez que predilija, digamos, alguna expresión específica. Y a mí no me interesa, o sea, a mí lo que es importante es ver cómo cambia, ¿no?, la fraseología en diferentes sentencias. Y distancia colocacional 5 a 5, el Mutual Information Score 3, y esto también asistido por el WordSmith Tools. Aquí podéis ver también que en algunas unidades están tachadas porque, y este es otro problema de los que trabajan en fraseología jurídica, y que algunas unidades son en realidad unidades terminológicas y no son unidades fraseológicas. Entonces, por ejemplo, recurso ordinario es una unidad terminológica, no es una colocación sustantivo más adjetivo. Mientras que, por ejemplo, presente recurso sí que puede considerarse como unidad fraseológica. Imaginemos, ¿no?, que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una de las colocaciones más recurrentes en nuestro corpus es desestimar. O sea, tengo desestimación de recurso, desestimar el recurso. Y yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el equivalente funcional de desestimar
en inglés y en italiano. O sea, esto es importante porque yo me imagino que ningún diccionario, o sea, que algún diccionario me puede dar esta información. O sea, que puedo encontrar un equivalente, pero si me baso en textos auténticos, extraídos en sentencias comparables, puedo encontrar enseguida los equivalentes, ¿no?, de traducción. Y voy a seguir los pasos de Tonini y Bonelli a ver si el discurso se puede aplicar también al lenguaje jurídico. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos. El primer paso consistía en partir de la unidad problemática, en este caso desestimar, y ver cuál es el comportamiento fraseológico de esta unidad en español. Y aquí, por ejemplo, nos damos cuenta de que el término desestimar ocurre con recurso y ocurre también con motivo. O sea que motivo y recurso, se puede desestimar un motivo, se puede desestimar un recurso. Y este es el primer paso. De aquí lo que nos dice Tonini y Bonelli es, a partir de estos colocativos voy identificando equivalentes a primera vista de estos colocativos, o sea, de recurso y de motivo al inglés, y en el caso del inglés y en el caso del italiano. Y aquí, por ejemplo, en el caso de, y aquí Tonini y Bonelli dice, si tienes un corpus paralelo, puedes encontrar el equivalente a primera vista en el corpus paralelo, pero si no lo tienes, tiene que basarte en tu experiencia profesional como traductor jurídico o incluso consultar expertos, ¿no?, para decir por qué appeal es el correspondiente a primera vista, digamos, de recurso. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es, a partir de recurso lo traducimos con appeal en el caso de inglés, o ricorso en el caso de italiano, motivo como argument en el caso de inglés y motivo en el caso del italiano. Y lo que vamos a hacer ahora es, con el tercer paso es ir a ver cuál es el comportamiento colocativo de estos términos, de estos equivalentes a primera vista. Y aquí, por ejemplo, si voy a buscar las colocaciones del término appeal, encuentro enseguida, esto muy rápido, o sea que para un traductor esta es una herramienta fundamental, o sea que muy rápido encuentro enseguida el verbo, ¿no?, dismiss. Y encuentro, por ejemplo, que dismiss es el término, o allow en el caso del antónimo, es el término que más frecuentemente se utiliza en este caso para expresar la idea de desestimar el recurso. Y de hecho, si voy a Wordsmith Tools, si voy a controlar las frecuencias, me doy cuenta de que efectivamente se trata de una colocación estándar, o sea, es una buena opción, ¿no? Y lo mismo puedo hacer con, en el caso del italiano, aquí encuentro, por ejemplo, dos verbos que se pueden utilizar para, en el mismo sentido de desestimar en el caso del italiano. Aquí encuentro, por ejemplo, rigettare o respingere. Y si miro, digamos, las concurrencias en el caso de Wordsmith, me doy cuenta de que rigettare es mucho más técnico y es el término específico que se utiliza en este caso para como colocación de ricorso, y respingere se utiliza menos y no es tan técnico como rigettare. La misma operación puedo hacer la misma operación con argument, y aquí, por ejemplo, me doy cuenta de una cosa, o sea, de un patrón colocacional que los diccionarios no nos proporcionan. O sea, aquí me doy cuenta, por ejemplo, que uno no puede decir, en español uno puede desestimar un motivo, mientras que en inglés esto es lo que me dice el corpus, los corpus auténticos de textos auténticos, uno no puede dismiss an argument. O sea que las ocurrencias son en 2 millones de palabras, en inglés to dismiss an argument es 0, o sea que no tengo ocurrencia, o sea no se utiliza. Y aquí encuentro, por ejemplo, que en el caso de argument, el verbo que se coloca con argument es reject, y el fraseologismo es to reject an argument. Y en el caso del italiano, por ejemplo, descubro que no se utilizan verbos, se utilizan adjetivos. Por ejemplo, un motivo puede ser fondato o infondato, o sea, tener fundamento o no tenerlo. Y estos son todos, o sea, son patrones colocacionales que podemos identificar de manera muy rápida con un corpus comparable, y que un diccionario muy raramente nos puede brindar, digamos, esta oportunidad de encontrarlo tan rápidamente. Y aquí, como os decía, en inglés un appeal puede ser dismissed, pero en argument no, que en argument en general viene rejected. Y en el caso del italiano ya lo comenté. Y también esto necesitamos también una etapa de
de chequeo, ¿no? En Wordsmith, en lo que controlo si efectivamente miro si las frecuencias son aceptables o no. De esta manera podemos encontrar todos los verbos que se colocan, por ejemplo, con el caso de ricorso, que era el término del que partíamos, ¿no? Encuentro desestimar, estimar, interponer y presentar un recurso. Y, por ejemplo, descubro que en inglés to present, propose and appeal es mucho más, menos frecuente que el verbo to appeal directamente, porque los ingleses en este caso tienden a utilizar to appeal directamente como verbo. Y nada, esta es una metodología claramente que se presenta muy productiva y prometedora, ¿no? Para el traductor especializado que no disponga de corpus paralelos. Y en el caso de los traductores jurídicos, y lo digo por experiencia, no tenemos recursos fraseológicos, ¿no? de este tipo. Sí que podemos consultar textos pertenecientes a la Unión Europea, pero ya forman parte de una jurisdicción que es diferente, o sea, el ordenamiento supranacional que no tiene mucho que ver con los casos de textos nacionales. Y espero que haya demostrado de que los corpus comparables sí se revelan fundamentales, ¿no? Para estas búsquedas basadas en contextos auténticos. Para el futuro, claramente estamos pensando, compilar fichas terminográficas. Ahora, hoy he presentado solamente el caso de desestimar un recurso, pero estamos compilando otras fichas, ¿no? Con todas las colocaciones que hemos extraído de COSPE. Claramente esto tiene una importancia, una relevancia fundamental en el caso de la traducción especializada, en la didáctica de la traducción especializada, porque esto ayuda a los alumnos a desarrollar la competencia fraseológica y en el mundo profesional claramente tiene importancia también, y para estudios futuros digamos que la idea es la de compilar de añadir otros géneros textuales, otros géneros discursivos a COSPE y añadir también un corpus paralelo de traducciones judiciales, y nos gustaría demostrar la hipótesis de que la fraseología es claramente uno de los factores que más contribuyen a mejorar la calidad del texto meta. Y esto es todo. Muchas gracias.